Agosto de 1872, en las Flint Hills de Kansas. El sol, como un martillo implacable, cocía la pradera hasta convertirla en una superficie sólida, parecida a un yunque. Las ondas de calor distorsionaban la vista a través de la hierba alta, haciendo que el horizonte pareciera mecerse y ondular. En medio de este deslumbrante y vasto paisaje, Wojtek Machacek realizaba una actividad contraria a la construcción típica. En cambio, estaba excavando hacia abajo. Sus vecinos habían estado observando sus esfuerzos durante varias semanas. Había seleccionado una ligera elevación en el terreno y, usando un pico y una pala, había cavado una zanja rectangular de 9 pies de profundidad, 30 pies de largo y 18 pies de ancho. Actualmente, dentro de la fresca y artificial sombra de esta excavación, estaba construyendo la base para su vivienda, no sobre la pradera, sino incrustada en ella. Ormond Fitch, cuya propia granja estaba situada a media milla al este, se acercó en su yegua valla, deteniéndose al borde del pozo. Fitch era un individuo pragmático, un exintendente de Illinois, versado en cadenas de suministro, madera y las duras realidades de un invierno en Kansas. Observó el trabajo deliberado y sistemático abajo. Machacek colocaba cuidadosamente umbrales de álamo sobre una base de piedra, en lo profundo de la tierra. «Machacek», la voz de Fitch resonó claramente en la atmósfera tranquila mientras llamaba. «¿Qué demonios estás haciendo?» Wojtek levantó la mirada, entrecerrando los ojos ante el brillo abrupto. Usó el dorso de su mano endurecida para secarse el sudor de la frente. «Estoy construyendo mi casa», afirmó, su acento bohemio pronunciado pero comprensible. «¿Estás construyendo una tumba?», fue la réplica. Silas Croft, otro vecino, refunfuñó junto a Fitch. Fitch lo ignoró, concentrándose en cambio en el problema de ingeniería. «Estás incrustando madera sin curar en la tierra. Absorberá humedad y se pudrirá antes de que llegue el deshielo de primavera. Estás enterrando álamo valioso, Machacek. Esta región necesita esa madera para construir graneros y cercas. Es un derroche absurdo de recursos». Wojtek Machacek entonces recuperó su azuela. Con su hoja reflejando la luz del sol, primero miró el tronco ante él, luego hacia arriba a las formas delineadas contra el firmamento deslumbrante. No dio justificación, ni un discurso elaborado. Simplemente pronunció: «La tierra lo preservará». Luego reanudó su tarea, el golpe constante de la azuela reverberando desde la excavación. Fitch negó lentamente con la cabeza, con una expresión de verdadera compasión en su rostro. El hombre estaba trastornado. Estaba construyendo su propio lugar de entierro. Qué profunda perspicacia poseía este bohemio reservado, este antiguo constructor de bodegas de vino, con respecto al inmenso y constante poder de la masa térmica, un concepto que estos experimentados y pragmáticos colonos habían pasado por alto por completo. «Quédate conmigo, y te garantizo que descubrirás la física fundamental que permitió a un individuo crear un ambiente perpetuo similar a la primavera en medio de un páramo helado. Profundizaremos en los principios del equilibrio geotérmico y observaremos cómo el conocimiento ancestral puede superar el poder bruto contemporáneo. Antes de continuar, si valoras las narrativas de ingenio y los eventos históricos pasados por alto, considera suscribirte a este canal y darle un me gusta al video. Este apoyo nos ayuda a descubrir más de estas historias notables. Wojtek Machacek no era carpintero, no era ni agricultor ni pionero al modo de los hombres que lo rodeaban. En su tierra natal de Bohemia, era conocido como sklepnik, un constructor de bodegas. Su experiencia no implicaba la imponente madera de grandes catedrales o las delicadas vetas de la madera para muebles. En cambio, sus manos estaban familiarizadas con el peso sustancial del granito, la fresca humedad del aire subterráneo y el arco exacto de un techo abovedado de ladrillo construido para soportar el peso de un viñedo situado encima. Su profesión implicaba la creación de espacios caracterizados por la ausencia de calor, la ausencia de iluminación y la ausencia de las drásticas fluctuaciones de temperatura comunes en el mundo exterior. Construía cámaras donde el gradual, reverenciado proceso de fermentación
podía desarrollarse sin interrupción, manteniendo una temperatura constante e invariable de 50 grados Fahrenheit. Independientemente de si nevaba o el calor era opresivo al aire libre, él comprendía la profunda y duradera firmeza de la tierra. Había inmigrado a América con su esposa, Agnieszka, y sus dos hijos pequeños, Tomasz y Sophie, atraído por la perspectiva de la propiedad de la tierra. La ley de asentamientos, Homestead Act, proporcionaba 160 acres, un dominio verde bajo un cielo tan inmenso que infundía humildad en cualquier individuo. Ni el cielo ni la tierra representaban una amenaza. Su primer invierno, el de 1871, resultó ser una prueba agonizante. Lo soportaron en una vivienda de troncos estándar, construida rápidamente, que era lo mejor que podían hacer, dada la limitada madera encontrada a lo largo de los arroyos. Los troncos de álamo utilizados eran delgados. El calafateado, una delicada mezcla de barro y hierba de la pradera, hacía que la cabaña tuviera goteras, permitiendo que el frío se manifestara como un invasor tangible e incontenible. Wojtek recordaba cómo la estructura misma parecía luchar durante las noches. Las vigas de madera crujían y se partían bajo el frío intenso. Sus sonidos se asemejaban a una criatura colosal en agonía. Recordaba despertarse y descubrir que la tinta de su botella se había convertido en hielo sólido, formando un cristal oscuro en forma de estrella. Recordaba el llanto de Agnieszka mientras presentaba las botas de cuero de Tomasz, que se habían vuelto rígidas por el frío junto a la entrada, y se habían partido como cáscaras de nuez cuando el niño intentó ponérselas. Quemaban leña sin interrupción. Era una batalla intensa y frenética contra el frío. Sin embargo, el calor simplemente se disipaba a través de las paredes y escapaba por innumerables fisuras ocultas. Su vivienda era, en efecto, una estructura incapaz de retener el calor. Era como intentar contener el calor dentro de algo lleno de huecos. Ese invierno, Wojtek no percibió un problema arquitectónico, sino una cuestión de principios físicos. Los colonos estaban inmersos en una lucha imposible de ganar contra el invierno. Esto resaltó el defecto inherente de la cabaña fronteriza. En una zona como las Flint Hills, esto representaba una incompatibilidad entre los materiales de construcción y el entorno circundante. La razón detrás de la construcción de cabañas de troncos se originó en los vastos bosques del este y del norte de Europa, regiones donde la madera era abundante. En esos lugares se podían erigir paredes de 2 pies de grosor utilizando madera dura, robusta y de crecimiento lento. Estas sustanciales barreras de madera ofrecían cierta capacidad de aislamiento y, lo que es más crucial, poseían una considerable retención de calor inherente. Sin embargo, Kansas era una vasta pradera. Los únicos árboles aparecían en estrechas franjas expuestas a lo largo de los arroyos, consistiendo principalmente en especies de álamo y sauce, de crecimiento rápido, permeables e ineficaces para retener el calor. Un colono tenía suerte si construía una pared de 8 pulgadas de grosor. Frente a un viento de 40 millas por hora, a 10 grados bajo cero, una pared de álamo de 8 pulgadas servía de poco más que una mera defensa simbólica. El calor, cuantificado en unidades térmicas británicas, BTU, es fundamentalmente energía. Se transfiere de una región más cálida a una más fría, buscando perpetuamente el equilibrio. Mayores disparidades de temperatura aceleran la transferencia de calor. Dentro de una cabaña, una estufa podría establecer una temperatura interior de 70 grados, mientras que externamente la sensación térmica podría alcanzar los menos 30 grados Fahrenheit. Esa diferencia de 100 grados generaba una enorme presión térmica, expulsando las valiosas unidades térmicas de calor a través de las delgadas paredes de madera. La conducción transfería directamente el calor a través de los troncos sólidos, mientras que la convección impulsaba el aire gélido a través de cada grieta y hueco en el calafateado. Este fenómeno se conoce como infiltración. La cabaña de Ormond Fitch servía como ejemplo de construcción estándar. Él había pagado extra para transportar troncos de roble desde más al este, y su calafateado fue aplicado meticulosamente. Su chimenea de piedra era un magnífico ejemplo de mampostería fronteriza. Sin embargo,
Incluso él estaba inmerso en una lucha inútil. Él y su familia residían dentro de un bolsillo confinado de calor, encerrados por una envoltura más grande de frialdad. Se reunían cerca del hogar, vistiendo ropa de abrigo incluso en el interior. Las esquinas de sus habitaciones estaban constantemente cubiertas de hielo. Prevalecían en las inmediaciones, dentro de un radio de 10 pies de la estufa. Sin embargo, no lograban asegurar toda la vivienda. Tenían que suministrar al horno un suministro interminable de combustible, simplemente para preservar un frágil equilibrio. El problema no era su habilidad en la construcción. El problema residía en sus tácticas. Estaban construyendo fortalezas contra la atmósfera. Sin embargo, el aire era una extensión implacable e invisible, y sus estructuras de madera perdían calor por cada unión. El enfoque de Wojtek Machacek era fundamentalmente distinto. Comenzó su proyecto a finales del verano, permitiendo que el suelo se estabilizara antes de la primera helada. Después de excavar su considerable zanja, él y Aneska pasaron semanas transportando piedras naturales del lecho del arroyo para construir una base robusta de 2 pies de grosor que se extendía 4 pies por encima de la base de la zanja. Después de esto, comenzó a construir la vivienda de troncos. Aunque utilizó la misma madera de álamo que sus vecinos, su intención para ella era diferente. La madera no servía como barrera protectora, sino más bien como un simple armazón, una estructura fundamental diseñada para soportar un peso masivo. Inicialmente construyó las 3 paredes incrustadas en la tierra, la larga pared trasera y las 2 secciones laterales más cortas. Aplanó los troncos por 3 superficies, conservando la corteza exterior solo en el lado destinado al interior. Aunque los encajó meticulosamente, dedicó menos esfuerzo a un calafateado impecable en comparación con lo que sus vecinos harían normalmente. La fase subsiguiente de su trabajo generó la mayor perplejidad y burla. Empleando una carretilla y la misma pala utilizada para excavar la zanja, comenzó a rellenarla. Devolvió la tierra excavada al espacio entre las paredes de madera y los lados de tierra del foso. Esta tarea la realizó de forma deliberada y sistemática, compactando la tierra cada pocos centímetros con un poste sustancial. Orman Fitz pasó de nuevo en septiembre, observando la construcción con una expresión de desaprobación. Para entonces, 2 de las paredes de Machacek estaban completamente sumergidas, dejando solo la pared frontal, completa con su puerta y 2 pequeñas aberturas de ventana visible externamente. Machacek Fitch exclamó: «¡Estás construyendo una pared de presión!», su tono imbuido de la convicción de alguien seguro de su razón. Advirtió que con las primeras lluvias intensas, el suelo se anegaría y ejercería presión hacia adentro sobre las paredes, o alternativamente, la helada lo haría levantarse. «Estás labrando tu propia ruina». Wojtek se detuvo, apoyándose en su pala. «El suelo es robusto. Aguantará», afirmó. Aneska, ayudándole con la colocación del césped, miró el edificio con preocupación. «Parece la madriguera de un tejón, Wojtek», murmuró ella en su lengua materna. «Los tejones se mantienen calientes durante el invierno», respondió él, ofreciendo una sonrisa tenue y rara vez vista. El tejado representaba el elemento definitivo y más poco convencional. Instaló robustas cumbreras y vigas, imitando la construcción estándar de cabañas, pero en lugar de usar tejas o tablillas de madera, cubrió las vigas con un denso estrato de hierba de Long Prairie, cubriéndolo posteriormente con los ladrillos de césped invertidos que había conservado meticulosamente durante la excavación del foso. Los dispuso como enormes tejas verdes, con la hierba hacia abajo, formando así una capa gruesa y vibrante de tierra y sistemas de raíces. Una vez terminada, la vivienda había desaparecido virtualmente de la vista. Se presentaba como una modesta loma verde en la pradera, con una solitaria fachada de madera orientada al este. Una esbelta chimenea de piedra sobresalía de la cima del montículo de tierra. No se parecía en nada a una casa, en cambio, parecía ser un componente intrínseco del paisaje. La burla de sus vecinos era incesante, aunque rara vez se expresaba directamente a él. Lo apodaron la madriguera de Machacek o el almacén subterráneo del bohemio. Sentían lástima por su esposa y descendencia,
convencidos de que enfermarían debido a la humedad y la penumbra. El principio científico que Wojtek Maciaszek aplicó no era brujería, era la sencilla, pero profunda, física de la masa térmica. Mientras sus vecinos percibían el suelo como una fuente de frío y humedad, él lo veía como un proveedor enorme, fiable y gratuito de equilibrio térmico. Consideremos dos objetos expuestos al sol de Kansas: un clavo de hierro individual y una roca de 1000 libras. El clavo se calentará intensamente al tacto en cuestión de minutos, su masa mínima incapaz de absorber energía solar sin que su temperatura se dispare. La roca, incluso después de pasar horas bajo el mismo sol, solo se sentirá ligeramente tibia en su exterior. Su vasta masa posee la capacidad de absorber una tremenda cantidad de energía, miles de BTU, con solo una minúscula alteración de su temperatura total. Esta oposición inherente a la fluctuación térmica se conoce como masa térmica. El aire, al igual que el clavo, posee muy poca masa. En consecuencia, su temperatura fluctúa drásticamente. Una máxima diurna de 60 grados Fahrenheit en un día soleado podría caer a 20 grados Fahrenheit por la noche. La Tierra, por el contrario, funciona como la roca. El inmenso volumen de tierra y piedra que envolvía la vivienda de Wojtek servía como un enorme acumulador térmico. Mientras que la temperatura atmosférica podría fluctuar 40 grados en un solo día, la temperatura del suelo a 4 pies bajo la superficie, por debajo de la línea de congelación, no muestra casi ninguna variación. Dentro de las Flint Hills, mantiene una temperatura casi invariable, oscilando entre 48 y 52 grados Fahrenheit durante todo el año. Ahora, examinemos el desafío de la calefacción. La cabaña sólidamente construida de Orman Fitz se vio obligada a mantener una temperatura interna de 70 grados Fahrenheit, mientras lidiaba con una temperatura externa de menos 10 grados Fahrenheit. Había una diferencia de temperatura de 80 grados. Los principios termodinámicos exigían que su estufa generara una inmensa cantidad de energía. Esto era únicamente para compensar la rápida disipación del calor causada por una disparidad tan significativa. La vivienda de Wojtek presentaba un escenario distinto. 3 de las paredes de su casa estaban protegidas del gélido aire de menos 10 grados Fahrenheit. En cambio, colindaban con tierra que mantenía una temperatura de 50 grados Fahrenheit. En consecuencia, para 3/4 partes de su residencia, la variación de temperatura era de solo 20 grados, no los 80 grados anteriores. Esto significaba 70 grados Fahrenheit en el interior, en comparación con 50 grados Fahrenheit en el exterior. La velocidad a la que el calor se escapa es directamente proporcional a esta diferencia. Wojtek logró una reducción del 75% en la principal vía de pérdida de calor de su casa al enterrar sus paredes. El suelo no solo obstruía el viento, contribuía activamente a mantener el calor de sus paredes. El techo de césped, de 1 pie de profundidad y denso en raíces, cumplía una función similar, ofreciendo un aislamiento superior a cualquier teja de madera. Había construido una vivienda que era inherentemente medio cálida, incluso antes de encender un fuego. Su método de aislamiento no utilizaba madera ni lana, sino la propia tierra. Noviembre trajo la primera nevada, cubriendo la pradera de blanco. El montículo verde de la propiedad Maciaszek desapareció, transformándose en un simple ventisquero más. La delgada voluta de humo que salía de su chimenea ofrecía la única indicación de habitación. El invierno se intensificó, descendiendo al frío penetrante característico de un enero de Kansas. Posteriormente, el clima cambió de forma inesperada y peligrosa. Un viento chinook se originó desde el suroeste. Durante 4 días, las temperaturas subieron drásticamente a más de 50 grados. La nieve desapareció rápidamente en un torrente de agua derretida, convirtiendo la pradera helada en un lodazal. Fue una primavera engañosa, un periodo de deshielo peligroso. Dentro de las cabañas estándar, el calor externo abrupto sobre los troncos de madera congelados provocó condensación. El calafateado cuidadosamente aplicado en la cabaña de Fitz, una mezcla de arcilla y cal,
se empapó por completo. La humedad comenzó a caer de los soportes del techo. Una sensación húmeda y pegajosa impregnaba cada superficie. Luego, con igual brusquedad, el Chinook desapareció. El mercurio se desplomó, cayendo 60 grados en mediodía. El viento cambió al norte, trayendo consigo un frío ártico intensamente agudo. Todo lo que se había derretido se solidificó por completo. El barro del campo se endureció como el hierro. Las pequeñas charcas se transformaron en superficies vidriosas. Para quienes vivían en las granjas, las repercusiones fueron catastróficas. La humedad absorbida por las paredes de sus cabañas se congeló por completo, transformando el calafateado en hielo. Además, los troncos permeables de álamo se convirtieron en conductos para el frío. Los interiores húmedos de sus viviendas ahora fomentaban una frialdad profunda y penetrante. Una gruesa capa transparente de hielo envolvió todo el paisaje. Este hielo cubrió cada brizna de hierba y cada rama de los escasos árboles que bordeaban el arroyo. El movimiento se volvió casi inviable. El agarre helado persistió durante 28 días. Cada mañana el sol emergía, reflejándose en un paisaje que parecía esculpido en cristal. Sin embargo, no proporcionaba calor. La frigidez era total. Las familias permanecieron confinadas dentro de sus cabañas, que se habían vuelto más frías y húmedas que en cualquier momento anterior. La combustión continua de madera solo generaba una pequeña zona de vapor dentro de un espacio por lo demás congelado. Dentro de la residencia Machachek, el deshielo significativo y la posterior recongelación pasaron en gran medida desapercibidos. Las sustanciales paredes y el techo de tierra poseían un grosor y una masa térmica excesivos, lo que los hacía insensibles a un breve periodo de temperaturas más cálidas. La temperatura interna de su vivienda se mantuvo constante. No hubo condensación, ni fugas de agua, ni frío abrupto. Los jóvenes, Tomás y Sophie, jugaban en el suelo de tierra compactada con sus calcetines de lana, en lugar de sus engorrosas botas. El ambiente era tranquilo y árido. La modesta estufa situada en la esquina requería combustible solo con moderación durante el día, y su suave calor bastaba para mantener toda la zona a unos agradables 68 grados. Aneska realizaba sus tareas domésticas como si fuera un día templado de otoño. Pudo coser sin que sus dedos se entumecieran, y la mantequilla guardada en la olla se mantuvo maleable. Para Ormond Fitch, el prolongado periodo de hielo constituyó una catástrofe gradual. Su ganado, incapaz de penetrar el hielo para alcanzar la hierba subyacente, comenzó a sufrir de hambre. Él tenía heno. Sin embargo, estaba apilado en un almiar situado a 1/4 de milla de su granero, y el terreno era demasiado peligroso para un carro sustancial. Después de 7 días de observar el deterioro de la condición de su ganado, concluyó que no tenía más remedio que arriesgarse. Enganchó a sus 2 caballos más fuertes a su carro y se embarcó en el peligroso viaje a través del resbaladizo pastizal cubierto de hielo. Llegó al pajar, pero el viaje de regreso resultó ser su perdición. En una suave pendiente, a menos de 500 yardas de la peculiar colina de los Machachek, el carro comenzó a desviarse de lado. Una rueda golpeó un surco oculto bajo el hielo, y con un sonido como un disparo de rifle, el robusto eje de roble se fracturó. El carro se volvió incontrolable, y los caballos, con sus cascos cerrados, lucharon en vano por la tracción. Fitch se encontró varado. El viento se intensificaba y la temperatura seguía cayendo en picado. Su propia vivienda estaba a una distancia larga y peligrosa. El refugio más cercano era el mismo lugar que había despreciado todo el verano. Tragándose su orgullo y reconociendo que no tenía alternativa, Ormond Fitch tropezó hacia la chimenea humeante de la vivienda subterránea. Golpeó la sólida puerta de madera incrustada en la única pared expuesta. El frío le había calado hasta los huesos y su cara estaba entumecida. Anticipaba una ráfaga de aire húmedo, como de sótano. Imaginó un interior oscuro, como una tumba. Estaba preparado para encontrar a la familia acurrucada en la miseria, un testimonio del mal juicio de su padre. La puerta se abrió y Wojtek Machachek estaba allí. Silueteado por la cálida luz amarilla del interior,
La primera impresión de Fitch no fue visual. En cambio, fue una sensación. Una ola de aire perfectamente quieto, seco y cálido. Llevaba un tenue aroma a pan horneado y humo de leña. Al entrar, su mundo se transformó. Afuera, el viento aullaba con un sonido desesperado y frenético. Dentro, sin embargo, solo había un profundo silencio. La tierra gruesa absorbía todo el ruido. El aire estaba inmóvil. Ninguna corriente de aire le rozaba el cuello. Sus mejillas congeladas comenzaron a hormiguear a medida que el calor regresaba a ellas. Aniska estaba en una sencilla mesa de madera, con las manos enharinadas mientras amasaba una gran masa. Los niños estaban sentados en una alfombra en el suelo, jugando tranquilamente con juguetes de madera tallados. Estaban vestidos en mangas de camisa. La mirada de Fitch abarcó toda la escena. Su mente luchaba por conciliar esta visión con la realidad helada que acababa de dejar. La habitación estaba iluminada por dos pequeñas ventanas y un par de lámparas de queroseno, con la luz reflejándose en las paredes interiores encaladas. No era ni tenue ni sombría. Era acogedor, un verdadero santuario. Entonces sus ojos se posaron en algo en una pequeña estantería, tallada directamente de la pared de tierra compactada y cubierta por un paño de lino limpio. Había otra bola de masa. Parecía rolliza, firme y visiblemente expandida. Estaba subiendo activamente en un mundo donde el agua se congelaba sólidamente en un cubo junto a la puerta, donde el aliento de un hombre se convertía en escarcha en su barba. En el interior, la masa de pan no debería haber podido subir. La levadura se volvería inactiva con el frío. Ser testigo de cómo la masa subía constante y seguramente en una estantería hecha de la propia tierra cruda no era meramente improbable. Era una imposibilidad. Esto contradecía los principios establecidos de su mundo invernal. Ese humilde milagro doméstico tenía más peso que cualquier argumento, resultando más convincente que cualquier plan arquitectónico. Demostraba que el suelo no estaba gélido, más bien, estaba cálido. Fitch se desabrochó deliberadamente el abrigo. Desvió su mirada de la masa que se expandía hacia Wojtek, con una expresión de asombro y comprensión. Le faltaba el vocabulario para articular la magnitud de su error. Con una voz ronca por el frío y el asombro, todo lo que pudo pronunciar fue: «La masa se está expandiendo». Wojtek simplemente asintió. «Está cálido», afirmó. Orman Fitch permaneció durante una hora, disfrutando de una taza caliente de café de achicoria, mientras la sensación regresaba a sus extremidades. Habló poco, pero observó cada detalle. La ausencia de hielo en las esquinas de la habitación, la escasa cantidad de leña junto a la estufa compacta y el comportamiento relajado de la familia. Siendo un individuo pragmático, no se aferró a sus antiguas convicciones cuando se enfrentó a pruebas irrefutables. Se adaptó. Al partir, su semblante reflejaba una profunda reflexión. Wojtek le ayudó a desenganchar sus caballos y a devolverlos a su establo. El carro dañado tendría que esperar el deshielo de primavera. El gélido abrazo del invierno finalmente se dio a mediados de febrero, cuando la primavera emergió, cubriendo la pradera de verde y tiñendo los montículos de las casas de césped de un brillante tono esmeralda. Mary, la esposa de Fitch, visitó la residencia Machacek, trayendo consigo una pequeña bolsa de harina como regalo y un cuaderno. Le informó a Aniska que el señor Fitch estaba planeando su nuevo ahumadero, añadiendo: «Me envió a preguntar si el señor Machacek sería tan amable de proporcionar las dimensiones de sus paredes y la profundidad de su techo». La noticia de la calidez de la casa se difundió rápidamente. No fue la historia de un bohemio excéntrico lo que ganó terreno, sino más bien los relatos de pan leudando y niños jugando en mangas de camisa. En lo más crudo del invierno, el reverendo Miller, el pastor local, cuya preocupación por la supervivencia de su congregación superaba su adhesión a las normas arquitectónicas, visitó a Wojtek. Escuchó con gran interés, absorbiendo no solo la técnica, sino también la filosofía subyacente. Siendo un hombre de letras, comprendió el principio sin demora. Dentro del registro de la iglesia, encuadernado en piel de venado, entre las entradas de nacimientos, defunciones y matrimonios,
El reverendo Miller dibujó meticulosamente una sección transversal detallada de 2 páginas de la casa Machacek. Lo embelleció con medidas precisas, observaciones sobre la dirección del viento invernal predominante y una breve explicación de cómo se aprovechaba el calor inherente de la tierra para combatir el frío del invierno. Ese mismo registro se convirtió en el manual arquitectónico inicial del condado. Para el verano siguiente, una vez que el suelo se hubo descongelado lo suficiente para la excavación, 3 familias adicionales, incluyendo a Orman Fitch, estaban construyendo sus propias residencias con terraplén. El concepto, introducido inicialmente por una bodega bohemia, estaba arraigando firmemente en toda la pradera de Kansas. El método que Wojtek Machacek trajo de las bodegas del Viejo Mundo era en esencia una forma rudimentaria pero ingeniosa de lo que ahora llamamos construcción con protección de tierra. Un siglo después, en medio de la crisis energética de los años 70, arquitectos e ingenieros redescubrirían estos mismos principios, asignándoles nuevas etiquetas: geotermia pasiva, inercia térmica, construcción subterránea. Sin embargo, la física subyacente permaneció constante. Una vivienda protegida por la inmensa masa térmica de la Tierra necesita sustancialmente menos energía, tanto para la calefacción como para la refrigeración. Wojtek, empleando sus manos, su pala y su conocimiento para mantener el vino a unos precisos 50 grados, había construido una vivienda de alto rendimiento un siglo antes de su tiempo. Una profunda lección reside dentro de esa modesta casa enterrada. Desde el instante de su llegada, los otros colonos habían librado una guerra contra el invierno de Kansas. Construyeron sus fortificaciones de madera, sellaron las grietas en sus paredes y avivaron sus fuegos con la intensidad de los fogoneros. Inmersos en una lucha desesperada, combatían el frío sin tregua cada día, solo para que el frío contraatacara, filtrándose por sus paredes, robando su calor y agrietando sus botas. Pasaron sus inviernos bajo un asedio constante, completamente agotados por el conflicto incesante y arduo. Wojtek Machacek, sin embargo, nunca luchó contra el invierno. Evitó el conflicto, percibiendo el invierno por lo que realmente era: una capa frágil e intensa de frío, extendida sobre una calidez profunda y persistente. Optó por no erigir una fortaleza para repeler el asalto, sino más bien un santuario que el ataque nunca podría penetrar. No conquistó el viento, en cambio, permitió que pasara inofensivamente sobre su techo. No dominó la escarcha, más bien se adentró bajo su alcance abrazando la tierra. Se valió de su paciencia profunda, inquebrantable y ancestral. La casa que permaneció oculta del invierno nunca necesitó luchar contra él. Si encontraste esta narrativa de genio silencioso convincente, por favor, haz clic en el botón de Me gusta y suscríbete para más historias de innovadores olvidados. Por favor, infórmanos en los comentarios de cualquier otro ejemplo de conocimiento del viejo mundo que hayas observado y que ofrezca soluciones brillantes a problemas contemporáneos. Valoramos tu presencia como miembro de nuestra comunidad de mentes inquisitivas. Este video ofrece reconstrucciones inspiradas históricamente con fines educativos y narrativos. Si bien los nombres de los personajes y los eventos específicos representados son ficticios, las técnicas y los principios científicos se basan en prácticas históricas genuinas para la construcción de casas de césped y estructuras con protección de tierra. Cualquier aplicación contemporánea de estos métodos de construcción debe adherirse estrictamente a los códigos de construcción modernos, las directrices de seguridad y los estándares de ingeniería. Este contenido no pretende proporcionar asesoramiento profesional, técnico o legal.